padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, reúne al pueblo, les dice, servirle con integridad. Se ve que en ese tiempo había gente que decía adorar a Dios, pero no le adoraba en verdad. O sea, esto es como, ya sé que es muy pronto, pero usa tu imaginación. Imagínate que ahora tú estás aquí obligado, o estás aquí por cumplir, o estás aquí por sentirte bien. Ya sé, es una imaginación, ¿no? Es que tengo la imaginación muy grande. En ese tiempo la gente adoraba por hipocresía, muchos, o por cumplir, o porque los vieran. Y luego dice, aquí hay bastantes dioses, puedes adorar al Dios de allí, al Dios de aquí. Pero qué bueno que en tu entorno, en tu trabajo, en tu instituto, en tu colegio, en tu universidad, en tu familia, aquí mismo entre nosotros tengan las cosas claras. Como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No hace falta que contestes, pero ¿tienes las cosas claras? Y después de que Josué deja las cosas claras, el pueblo dice, no una vez ni dos, sino varias veces, claro que sí, serviremos a Jehová. Ahora sí pasemos al tema que nos toca hoy. Jueces 2, 6 al 10. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo. ¿Nos acordamos? Reunió al pueblo, les dijo, y el pueblo dijo que sí. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová, o sea que habían cumplido. Lo que habían dicho lo habían cumplido. Todo el tiempo, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun. Es lo que tiene, que la gente muere. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, los que dijeron, sí, serviremos a Jehová, toda esa generación también murió. Pero, y se levantó después de ellos otra generación. Bien, se levantó otra generación. No, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En ese tiempo las personas, no había Biblia, pero las personas vivían del oído, o sea, pasaban a su generación todas las maravillas. Yo pregunto, ¿cómo estás levantando a tu generación? Eran ignorantes de Dios. ¿Cómo estás levantando a tu generación? Ignorantes de la palabra de Dios. Entonces tú me puedes decir, ese tema no es para mí porque yo no tengo hijos. No, pero hay una generación, tu entorno, tus compañeros, tus jefes, tu familia, ¿qué están viendo en ti? ¿Están viendo a un hijo de Dios? ¿O un simpatizante? ¿O a un religioso? Entonces, y esta generación era ignorante. Ignorante porque no había escuchado de la palabra de Dios, no había escuchado de las maravillas. Y mira lo que dice el versículo 11. Mira, es como, dice, yo sé que tú has escuchado esto, es que el abuelo de mi abuelo era un borracho. Mi abuelo, un borracho. Mi papá, un borracho. Mi hermano mayor, un borracho. El vecino, un borracho. El perro del vecino, un borracho. En ese ambiente me he levantado yo y por eso soy así, un borracho. No, tú no eres así por eso.
es por el pecado que mora en ti. Y no quieres soltarlo, quieres y sabes que estás pecando. Y no quieres soltar, porque también cuando has visto que tu abuelo, que tu abuela, que tu papá, que tu mamá, que tu tío, que tu tía, que tu hijo, que tu vecino buscaban de Dios, eso no has querido hacerlo. Y echamos la culpa del ambiente. No, eres tú mismo, el pecado que mora en nosotros. Y mira lo que dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto lo vamos a ver varias veces estos domingos. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. 2, 14, 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y mira, dice, se encendió el furor de Jehová. Esto era para traer disciplina al pueblo, y esa disciplina era para llevarlos al arrepentimiento. Y cuando dice los vendió, esto no es un vendió literal, que das tú por un servicio, das un dinero. No, este es un vendió figurado, que es dar a cargo a alguien más, a una persona, por el control total. Yo doy a esta persona, Dios dijo, van a estar controlados por el enemigo. No se refiere al matrimonio, dar a otra persona, no. Pero Dios los dejó a todos los enemigos. Y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Aquí vemos que Jehová levantó jueces, la misericordia de Dios, en manos de los que los despojaban. Los jueces, el juez no es como se entiende ahora un juez. En aquellos tiempos eran líderes militares, líderes espirituales, líderes políticos a favor del pueblo. Y mira, en lo que llevamos, ya llevamos hasta el versículo 16. Hemos visto un ciclo. El pueblo se portaba mal. El pueblo clamaba. Dios levantó jueces y los libraba. Si leemos hasta el versículo 16, nos marchamos a casa, podemos decir, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero como el versículo 17 dice, hasta el versículo 16 hemos visto una generación, nos acordamos, murió Josué y todos los que sirvieron a Dios. Y se levantó una generación que no eran verdaderos creyentes, que desobedecieron. Se enciende el furor de Jehová, los disciplina a través de los enemigos, y el pueblo tuvo gran aflicción. Antes de seguir, si alguna vez te preguntan, ¿y cómo se llamaban los enemigos de Israel? Probablemente tú no lo sabes, o no te acuerdas. La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo se llamaban los enemigos de Israel? Tú dices, no lo sé, no me acuerdo. Y ya. Pero tienes que tener una cosa clara, al Dios que tú adoras. ¿Cuál es? El Dios que adoramos aquí, el carácter, los atributos. Un Dios paciente, tiene mucha paciencia con el pueblo de Israel, pero también contigo. Es misericordioso, es fiel. El pueblo de Israel fue infiel, y tú y yo hemos sido infieles a Dios, pero Él sigue siendo fiel. Dios es un Dios justo, justicia santa. Él solo quiere que le adoremos a Él. Un Dios soberano. Él tiene el control de todo. Un Dios compasivo.
y lo seguiremos viendo. Pero tampoco oyeron a sus jueces, o sea que no podríamos dejarlo hasta el versículo 16, porque volvieron. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. El ciclo, volvemos al ciclo. Los levanta un juez, los libera, son afligidos. En ese tiempo, la gente era muy terca. No como ahora, que también. Pero en ese tiempo, la gente no quería salir a abandonar su mal camino. Y posiblemente nos pasa a nosotros. Queremos y pensamos que no podemos. A mí me pasa que yo quiero jugar al fútbol, pero este cuerpo dice, no, Dani, no puedes. Y todo esto nos recuerda el ciclo. Y dice, adoraron a otros dioses. Los otros dioses en el versículo 13 nos nombraba algunos. A Baal, que era el dios del trueno, que era el dios de la lluvia, y a Astarot, que Astarot era la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra, la diosa del amor. En esas sectas sacrificaban animales, en esas sectas sacrificaban muchas veces a humanos, y aún así la gente se iba a adorar esos dioses. Para que entendamos un poquito, vamos a ponernos de ejemplo, tú y yo. Vamos a poner el ejemplo que tú vas en dirección de otros dioses. Y siempre que decimos vamos en dirección de otros dioses, nos imaginamos un cuadro con 2 velitas a los lados y que yo todos los días arrodillándome. No, esos no son los dioses. Los dioses son lo que tú has puesto por encima del Dios verdadero. Piensa un momento qué es lo que te desenfoca de tu relación con Dios. Puede ser trabajo, puede ser amigos, puede ser el entorno, puede ser lo que sea. ¿Qué es lo que te distrae? O no, lo que mejor, te atrae para no ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que te dice, te hace pensar, no, es que claro, yo quiero, pero no puedo dejar esto? Vemos muchas veces la excusa del trabajo, y yo no estoy diciendo que dejes el trabajo, no, sino que administres bien tu tiempo. Es que yo me canso. Yo creo que aquí todos nos cansamos, ¿verdad? Después de un día duro de trabajo, lo que queremos es recibir un gran abrazo del sofá. Y muchas veces nos abraza tan tiernamente que nos dejamos, pero muchas veces hay que morir a eso y decir, ay Dios mío, no tengo fuerzas, pero quiero. Y entonces Dios te va a dar las fuerzas. Y cuando lo veíamos esta mañana, cuando Luis nos explicaba sobre el libro de Transformados, nos acomodamos, nos conformamos con un culto de un domingo, de leer un versículo, a ver qué nos pone hoy, y leo un versículo y ya, ay sí, muy lindo, y entonces es que estoy cansado, y nos excusamos. Y entonces decimos,
y nos ofendemos y nos molestamos y decimos, mira, yo adoro a Dios a mi manera. ¿Tú qué sabes si yo adoro a Dios? Yo adoro a Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Y sabes que tu manera no es válida? ¿Que tu manera es errónea? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí nos dice, ¿llegará el momento? No, es que ha llegado el momento. Que Dios busque adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás adorando en espíritu y en verdad? Siempre lo voy a decir y siempre que tenga la oportunidad lo diré. Eso, cuando tú tienes una relación con Dios, eso lo notas y eso lo notas. Empezando porque quieres pasar más tiempo con Dios a través de su palabra, en oración, y porque quieres pasar tiempo con tus hermanos. Cuando escuches de alguien que adora a su manera, acuérdate de este versículo. Cuando escuches a alguien decir, no hace falta congregarse, Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, adoradores que adoran, ¿estás adorando en espíritu y en verdad? Y seguimos. Jueces 2, 20, 21, 22 y 23. Vuelve otra vez. La ira de Jehová se encendió contra Israel. Dios permitió que los enemigos compartieran tierra con Israel. Y esto no fue una decisión precipitada de Dios, sino parte de su plan para Israel. Dios permitió que los enemigos compartieran tierra con... O sea, vivían con el enemigo. ¿Y cuál era el plan de Dios? Castigo, prueba y enseñanza. Castigo por apartarse de Dios y adorar a otros dioses. Prueba para probar la lealtad del pueblo de Israel. Y enseñanza para enseñar a luchar a Israel. Todo esto no significa que Dios no conociera el futuro, sino para que el pueblo obedeciera. Porque la obediencia fortalecería su fe. Posiblemente tú, tanto como tú y yo, hemos tomado muchas decisiones no muy buenas. Y esas decisiones traen consecuencias. Y probablemente has orado por esas consecuencias. Que Dios te las quite. Dios mío, quítame esa consecuencia. Y Dios te diga, no, te voy a dejar esa cicatriz, esa consecuencia, para que te acuerdes de mí. Y te toca cada domingo coger a tu circunstancia, a tu consecuencia, y decirle, cariño, qué guapo estás, qué guapa estás, nos vamos para el culto. Y cada fin de mes te llega esa consecuencia en números. Entonces, esas son consecuencias de unas malas decisiones. Pero gracias a Dios tenemos un Dios bondadoso. Y probablemente esas consecuencias, algún día Dios va a decir, sí, vamos a curar esa consecuencia. Vamos a tocar el corazón de esa esposa, de ese esposo, de esos hijos, de sus amigos, de esa familia. Jueces 3, 1 al 6. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad,
y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces, aquí me llama la atención varias cosas. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. O sea, todo eso que les pasaba era para que los que no conocían la guerra se prepararían para la guerra. O sea, imagínate tú preparando a tu hijo para la guerra. No hacemos eso, ¿no? Tu hijo se hace un poquito de daño en el dedo y montas un escándalo. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, qué pobre mi bebé! Y no te das cuenta que tu bebé ya va a cumplir 46 años, que ya es hora de sacarle un poquito. Y dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que le había dado a sus padres. ¿Y qué les había mandado? En Deuteronomio nos lo dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. O sea, le está diciendo, mira, vas a ir allí, pero no te vas a casar con esa gente. No vas a dar a tu hijo en casamiento, ni a tu hija en casamiento con esa gente. Porque desviará a tu hijo de adorar al verdadero Dios. Aquí yo no veo un problema que sea la mezcla de nacionalidades, de color, sino el problema es la mezcla de religiones. ¿Por qué? Porque Dios quería que solo Él fuese adorado. Y les dice eso. Bueno, no van a casarse con esa gente, no van, porque esa gente los va a desviar de adorar. ¿Y qué hicieron? Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. O sea, todo lo contrario. ¿Te recuerda a alguien? A ti mismo, ¿verdad? A mí mismo. Sabemos la palabra, sabemos que eso. Pero es que nos llama más la atención lo otro. Y no le llames desobediencia. Ahora estamos en el 2026, y al pecado le llamamos como algo bonito, lo queremos adornar. Desobedecieron. Por casarse con los hijos, y estamos en Jueces, el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos lo repite en el Nuevo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí se está refiriendo a un estrechamiento que compromete la fe, como el matrimonio de un creyente con un no creyente. Aquí también se refiere a los negocios deshonestos, esos que parece que en 3 días te ganas lo que un verdadero creyente se gana en un mes y nadie se va a enterar. Esos estrechamientos que comprometen la fe. Aquí se refiere también a los falsos maestros que engañan a la iglesia, que distorsionan la palabra. No sé si conoces una pareja, un matrimonio, que uno de los dos es creyente y el otro no.
Desde la perspectiva de fuera, parece que se entienden. Se ven contentos, se ven felices, no gozosos, se ven felices. Parece que se llevan bien. Pero si pudiéramos escucharla cuando el que es creyente habla con Dios, ¿cuál sería su oración? Dios mío, toca el corazón de ella, toca el corazón de él, haz que se arrepienta. Dios mío, dame fuerzas, porque muchas veces no tengo las fuerzas suficientes. Dios mío, ayúdame, porque no puedo más. Probablemente eso sería duro. Ahora, hay similitudes cuando los dos son creyentes. Puede haber tensiones. ¿Por qué? Por la madurez espiritual. Hay uno que es maduro espiritualmente y comprometido. Igual la pareja es creyente, pero inmaduro, no comprometido y carnal. ¿Y cuál es el peligro? Que se vaya enfriando el que es maduro. Entonces, todo esto era para los israelitas, pero es para ti, para mí. Y todo eso nos señala a que en cada decisión que tomemos, que vayamos a tomar, pidamos la sabiduría de Dios. Porque toda decisión tuya trae sus consecuencias. Consecuencias buenas o no tan buenas. Y esas cicatrices quedan. Entonces, Jueces 3 del 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios. Y Jehová levanta un libertador a los hijos de Israel. Este es Otoniel. Otoniel, el primer juez. Ya sabes un nombre para tu próximo bebé. Se puede llamar Otoniel. El nombre masculino de origen hebreo significa león de Dios o Dios es mi fuerza. Y nos dice el versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bien, una hojita, vamos a hacer un examen. Hemos terminado, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Y el resumen de hoy es fácil. Los israelitas pecan contra Jehová. Los israelitas son afligidos por sus enemigos. Los israelitas claman a Jehová para que los libere. Jehová levanta jueces que liberan a los israelitas de sus enemigos. Los israelitas pecan contra Jehová. Los israelitas, y así sucesivamente. ¿Hemos aprendido el ciclo de Israel? ¿Sí? ¿No? Me he tomado el atrevimiento de hacerlo con nosotros. Tu ciclo con Dios. Tú desobedeces, pecas contra Dios. Tu desobediencia trae consecuencias. Tú clamas a Dios para que te ayude. Dios, acuérdate del carácter de Dios. Misericordioso, bondadoso, fiel, justo. Dios en su misericordia te ayuda. Tú desobedeces de lunes a sábado. Tu desobediencia trae consecuencias. Tú clamas a Dios el sábado por la noche o el domingo en la madrugada. Entonces sí, otra vez. Y así llevas tu vida. Y luego te preguntas, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Y entonces es fácil la respuesta, porque no quieres salir de ese comportamiento, de ese mal comportamiento, porque estás de lunes a sábado con tu mal comportamiento, y entonces tienes tu versículo particular, ¿no? El que peca y reza, empata. Eso te lo sabes, ¿verdad? Ese sí te lo sabes, ¿no?
Y entonces vienes y, ay, Dios mío, pero eso que haces tú no se llama arrepentimiento, se llama culpabilidad. Y vuelta a empezar, y así sigues. Porque cuando tú te arrepientes de verdad, cuando tú reconoces a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya no eres tú. Entonces ese tú se transforma y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, para que te quede fácil, para que te quede claro, si no entiendes el amor de Dios, que amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios, en su santa misericordia, envió a su único Hijo a dar su vida, a sufrir, a morir y a resucitar para que tú tengas vida eterna. Y todavía vas a seguir con ese mal comportamiento. Porque cuando tú entiendes esto, ya te vuelves pequeñito. Y ya empieza a vivir Cristo. Y ya no se nota que eres tú. Ya no ven a ti, ya no ven a un Dani, ya no ven a una Evelyn, ya no ven a un Carlos. Ven a Cristo. Pregúntate si en tu entorno, en tu familia, están viendo a Cristo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Israel tuvo mala memoria. Israel, el pueblo, se olvidaba fácil de las cosas. Y nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos del sacrificio de amor. Proponte conocer a Dios. Proponte ya dejar ese mal comportamiento. Proponte dejar de ser religioso y cumplidor. Yo cumplo con venir. Pero sobre todo, dale gracias a Dios y reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dios y Padre bendito,